Aquí estamos de vuelta. Ya el martes pasado Instagram estaba caído, así que fue muy difícil y tuvimos que reprogramarlo al vivo. Y ahora hoy no me deja invitar. Pues ahí hay otro que está. Consultorio Plaza Oeste también está sombreado, como que no lo puedo invitar. A ver, ahí está, solicitud para unirse. Muy bien, ahí vamos. Ahora, ¿me escuchan? Ah, sí, perfecto, al fin. ¿Cómo les va? Buenas tardes, pasados por agua acá. Buenas tardes. ¿En No, consultorio? ¿O ya en casa? no. Recién ya acabo de llegar, me preparé unos mates como vos, así que me voy a tomar un mate. Haces muy bien, porque esto es en realidad algo relajado, tranquilo, para que Sí. las chicas y todas aprendamos un poquito eh, de todo este tema que tanto nos asusta. Vos debes estar acostumbrado a lidiar con nuestro miedo y nuestras Y preocupaciones. yo trabajo hace más de 20 años con la familia Videla Rivero, digo así porque empecé primero con el padre Mm, y ahora trabajo con la doctora Beatriz Videla Rivero hace muchos años. Todas las endometriosis las abordamos en forma multidisciplinaria y creemos y estamos convencidos que todas deberían tener o un cirujano general especialista en endometriosis o un coloproctólogo que esté amigado con esta patología. ¿Qué quiere totalmente. decir? También estás en el hospital de clínicas. Yo soy el jefe de coloproctología y del hospital, así que ya Y hace con la 20 y pico de doctora años. Videla, perdóname, con la doctora, ¿en dónde atienden? Ella atiende su consultorio, yo atiendo el mío y vamos viendo los pacientes. Ella me manda a los pacientes, yo le mando a los pacientes que me llegan a mí, porque esto de las redes sociales y los vivos y todo lo demás, a las pacientes que tienen este problema, que es una de cada 10 mujeres fértiles en Argentina, eh, así que o me llegan a mí o le llegan a la doctora Viela Rivero y vamos comentando a los pacientes o nos juntamos para ver qué tipo de cirugía le podemos ofrecer. A nosotros, casi el 40% de las mujeres que tienen endometriosis intestinal ya han pasado por una o dos cirugías o diagnósticas o terapéuticas, pero en fin, lamentablemente la endometriosis es como una enfermedad crónica, se comporta de esa manera. Hay varias teorías, pero no me gusta hablar mucho de medicina que no se entienda. Entonces, la teoría más aceptada es que durante el desarrollo embrionario hay como una tela que recubre toda la cavidad abdominal y esa telita, vamos a decirlo así, para que entiendan todas, se forma de unas células que se llaman stem cell, que son células que después se desarrollan en diferentes órganos o en diferentes compartimentos del abdomen. Y muchas de ellas en el desarrollo intrauterino del bebé, que va a ser una mujer, muchas de esas células se desparraman por la cavidad abdominal, haciendo que estas mujeres sufran de esto, ¿no? Por eso me parece muy bien que si duele no es normal, es porque no es normal. Total. Hay que entender a la mujer que cada vez que menstrua sufre o por ahí sufre durante todo el ciclo menstrual. Nosotros creemos que es una patología que debe ser abordada multidisciplinariamente, tiene que haber una nutricionista también, tiene que haber un urólogo especialista en esto, tiene que haber un kinesiólogo especialista del piso de la pelvis, tiene que haber coloproctólogos en el equipo y obviamente el ginecólogo que es el que tiene el dominio de la pelvis, Totalmente. ¿entiendes? ¿Y Pero qué bueno, sería un cirujano coloproctólogo? Porque y nosotros lo hablamos, yo más o menos sé, pero ¿qué es la especialidad la, para la, quien lo escucha por primera la vez? especialidad es una rama de la cirugía digestiva
que se dedica solamente al colon, al recto y al ano. Solamente eso. Sí, algunas cosas del intestino delgado, por ahí las chicas no saben, pero el intestino se divide en intestino delgado o fino, en intestino grueso o el intestino, el colon. Entonces yo me Ujú. dedico a las patologías que ocupan la parte del intestino grueso y el recto, que es la última parte, que acá en lo que se habla de endometriosis intestinal, la parte más afectada cuando existe este tipo de endometriosis, que son una de las más severas, compromete parte del tabique recto vaginal, que es lo que separa la cara anterior del recto y la cara posterior de la vagina, y el cuello del útero y el recto. No es infrecuente ver afección por endometriosis en otra parte del intestino grueso o en parte del intestino delgado, por eso que yo les comentaba al principio. Así que yo me dedico a eso, no Ujú. solamente a la endometriosis, me dedico al cáncer de colon, a las patologías inflamatorias del intestino grueso, a la diverticulitis, por Ujú. ejemplo. El Y, intestino grueso es el más largo de los dos. no, Es el el que más mide largo, muchos metros o el no, otro. de 6 a 8 metros mide el intestino delgado. Y Ah, perfecto. un metro 80 aproximadamente, 2 metros. Digo 2 metros porque hay mujeres que tienen el intestino grueso más largo. Y por eso los problemas de constipación y todo lo que tienen las señoras y las señoritas. Y cuando Esa es mi hablamos función. hoy en el cuidado de los intestinos y en parte de nuestro tratamiento cuando hay una endometriosis intestinal, cuando se habla de microbiota, ¿está en esos 10 metros totales o está justamente en el tramo del colon? No, la microbiota es algo especial del intestino grueso. O Perfecto. sea, en toda la parte de la boca hasta el ano hay flora intestinal, pero la Ujú. microbiota es en el intestino grueso. Entonces, ese proceso inflamatorio del que siempre hablamos con la endometriosis, ¿podría afectar esa microbiota que nos dicen que es tan importante y Mira, generar sintomatología similar a otros trastornos de la microbiota o no tiene nada que ver? no, sí, puede estar afectado, como no, no es algo como para decirlo sine qua non, o Ujú. sea, no significa que siempre que todas las mujeres que tengan endometriosis profunda con compromiso intestinal tengan alteración en la microbiota. Eso depende muchas veces de lo que uno come, el tránsito intestinal, de la manera que uno va de cuerpo. Eso depende de cierta manera, depende de eso, no solamente si está afectado o no el colon. De hecho, ahora hay un enfoque de la fisiopatología del colon que Ujú. habla que muchas veces la alteración de la microbiota produce, por ejemplo, la diverticulitis o las enfermedades inflamatorias. Pasa que el compromiso intestinal del intestino grueso por endometriosis es de la capa externa del intestino Ujú. grueso. Es muy raro, yo creo que entre las 400 y pico de pacientes que operamos con compromiso intestinal, una sola tenía endometriosis adentro, para que entiendan, adentro Sí. del O tubo digestivo, sea, adentro del colon. eso te iba a preguntar, porque nosotros sabemos de la clasificación, porque fuimos aprendiendo en grados, Ujú, que eso, si no me equivoco, tiene que ver con la cantidad de adherencias o de microimplantes, y de ujú. acuerdo a la distribución ovárica, superficial y profunda. Cuando Sí, hablamos de una endometriosis que puede afectar intestinos, es una endometriosis sí, profunda, que tiene que ver con la exactamente. localización. Después pueden variar los grados, ¿verdad? Sí, los grados pueden ser leve, moderado, grave y el tipo anatomopatológico puede ser fibroso, glandular o mixto. O sea, depende también Ah, del nódulo esa es endometriósico que nueva, tenga. eso es Digo, nuevo. Esa no la habíamos escuchado nunca, o al menos yo.
Sí, porque en este humilde espacio de los vivos. no, hay un patrón anatomopatológico que depende de si la inflamación es crónica, tiende a ser más fibrótico. Si la Ujú. inflamación es reciente, puede ser glandular, o sea que el tejido endometrial sufra cambios con el ciclo menstrual, o puede ser mixto cuando ya tiende a la cronicidad. Es una clasificación que usamos nosotros para ver por vía laparoscópica qué tipo de endometriosis estamos tratando. Sí, yo siempre le digo eso a las chicas, que el tipo, el grado, o sea, esas clasificaciones son valiosas para ustedes, Sí, claro. pero que no tienen que comernos la cabeza a nosotras, porque además ninguna de esas clasificaciones es directamente proporcional al síntoma. Una No, claro chica que con no. una endometriosis leve puede tener una sintomatología feroz y hay muchos casos de endometriosis profunda o grado 4, como le dicen ahora, que son asintomáticas. Entonces Sí, son datos que en realidad no tienen que comernos el coco ni matarnos cuando vamos a Doctor Google, sino que es información para ustedes, sí, importante y valiosa. lo que vos decís es cierto. Como no es una enfermedad que muchos la piensen o que muchos le den importancia, y yo estaba revisando ahí los videos de hace como 2, 3 años que pusiste, que dio los saludos el doctor González, después de Gorosito y todo lo demás. Hay uno de los médicos que habla de que muchos de los médicos no la sospechan, Claro. entonces hay que ir a buscarla. Me parece importantísimo esto, resaltarlo. Lo que quiero decir es que la que le duele cuando menstrua no está loca, algo le Claro, pasa, ¿me entendés? total. El otro día, Entonces, en una entrevista radial, el médico que acompañaba a Milva Castellino nos decía que la sospecha en realidad es la herramienta base del médico. sí, para que Sin tengas una sospecha no hay idea, diagnóstico. para que te des una idea, yo he estudiado mucho esta enfermedad y en la época, en la Edad Media, por ejemplo, a todas las chicas que sufrían y gritaban de dolor, que no entendían por qué, muchos la colgaban de los pies con la cabeza abajo, Totalmente. pensando que todo el sangrado que ellas tenían le iba a hacer mejor esa terapéutica. Los famosos barberos o cirujanos de la Edad Media, lo que utilizaban eran unas cucharas para rasparle el cuello y supuestamente ahí ocluían el cuello y no tenían ese sangrado. O sea, han Sí, pasado nosotras encontramos siglos. registros desde el Sí, 1100 de sí, por casos supuesto. de endometriosis. Están Sí, publicados en nuestra página de Facebook en los inicios. sí. Y también hubo épocas en las que a las mujeres con endometriosis las metían en los leprosarios, O la porque, porque quemaban estaban vivas porque no apestadas, entendían. Sí, sí, sí. O la quemaban vivas en la parte, en en la la historia hoguera. de la Inquisición, sí, las quemaban vivas Total. porque no entendían por qué gritaban cuando menstruaban. Que tampoco, bueno, pero eso estamos hablando casi de la prehistoria, ahora pasaron Sí, más pero de... lamentablemente hay cosas que quedaron instaladas, porque el tema del dolor, eh, las mismas madres y abuelas lo naturalizaban. Ah, sí, por supuesto. Entonces, o lo minimizaban, porque es También. como que culturalmente hay algo de que si te quedas tirada, sos una exagerada. Y nosotras decimos, por eso nuestro lema fue si duele no es normal, porque una molestia, una incomodidad, un fastidio, hinchazón de la panza y demás, con el proceso hormonal pueden ser normales. Ahora, cuando vos te tomás un analgésico o un antiespasmódico y ese dolor te impide continuar con tu vida, no necesariamente sea endometriosis, pero hay algo que no está funcionando y no puede ser No, pues que una absolutamente. paciente que va todos los meses a una guardia, nadie diga, hey, pará, esta piba viene hace 10 meses todos los meses, veamos, hagámosle algún estudio, hagámosle algo para ver por qué le duele. No, Sí, la mandan al absolutamente. psicólogo. Está No, pasando un poco menos, pero bueno, sí, bueno, yo creo que por toda la difusión que ustedes mismas le hacen, por las pacientes mismas, entre ellas son muy solidarias todas. Yo me acuerdo de haber tenido varias veces, 3 o 4 sentadas en la sala de espera y se hablan entre ellas, se intercambian teléfono. Eso es fundamental porque total. la única que te puede entender es
la que vive lo mismo. Entonces Totalmente. me parece importante eso y me parece súper importante lo que hicieron ustedes. Así que espero que le llegue a la comunidad tanto común como a la médica, le digo yo, Total. para que esto se concientice. Ahora el 14 vi que van a concientizar mucha gente. Espero poder llegar el lunes. Sí, sería buenísimo. El lunes, entre todo en todo este camino, lo que logramos es que el Ministerio de Salud se decida a elaborar la guía de práctica clínica de la endometriosis, porque además, si bien se estudia, se conoce, siempre estuvo asociada al tema de la infertilidad y hoy sabemos que su fertilidad lo que causa. Entonces, muchas chicas de mi edad rondando los 40 iban con dolor y demás y les decían, no, pero si ya sos madre no tenés nada, no puede ser endometriosis o al revés. Bueno, te vas a curar con el embarazo. Entonces, todas esas cuestiones van cambiando y tener una guía de práctica clínica que fue elaborada con técnicos, sociedades médicas, investigadores y la participación de las asociaciones de pacientes, no por nuestro conocimiento, sino por nuestra experiencia con la misma, para poder plantear, no, esta medicación no se consigue, esto no es accesible, esto, para esas Claramente. cuestiones. eh, y lo que me enteré el otro día es que al momento de rendir el examen para la residencia, los futuros residentes tienen que estudiar las guías de práctica clínica. Sí, es así. Entonces es un instrumento valioso para que esta información le llegue a los médicos y sospeche la endometriosis no solo un ginecólogo después de muchos años de dolor, sino también incluso hasta un pediatra, una gineco-infanto-juvenil, un médico clínico, un médico generalista que se encuentra con esta mujer y dice, no, tiene que ir eh, al ginecólogo. Si bien, como decías vos, es una enfermedad ginecológica, afecta a otras áreas. Entonces ahí nos preguntaban, y era una de las preguntas que yo te iba a hacer, ¿cómo se diagnostica la endometriosis? ¿Qué síntomas trae y cómo se diagnostica una endometriosis intestinal? Bueno, depende, porque muchas veces haciendo la paroscopía diagnóstica, eh, el ginecólogo ve que hay compromiso del intestino y entonces la envía a un grupo que haga endometriosis intestinal como nosotros. Otras veces hay que pedir, aparte de los estudios básicos como una ecografía transvaginal, una ecografía abdominal, hay que pedir una resonancia magnética de pelvis de alta resolución y una videocolonoscopía. La videocolonoscopía no siempre es diagnóstica, pero sí me saca a mí las dudas de lo que podría llegar a ser un sangrado rectal, que muchas de las chicas Uh -huh. que tienen esto lo padecen. Que como es un cambio cíclico, es típico cuando uno habla con la paciente, le dice, no, doctor, yo cada vez que empiezo a menstruar tengo sangrado rectal. Entonces, una de las alarmas, pero porque nosotros ya estamos acostumbrados a vivir así la endometriosis, es hacer una videoconoscopía o una resonancia. Cuando la resonancia diagnostica, ahí que vi una chica que lo puso, cuando la resonancia diagnostica un kissing ovárico o ovario en beso, eso significa que la endometriosis ya pasó a ser de leve o moderada, pasó a ser grave, y ahí tiene compromiso del sigmoide, como ponía ella ahí, la indicación quirúrgica es más que clara, no solo de la paroscopía, sino también de que exista en esa cirugía un cirujano coloproctólogo y que esté acostumbrado al uso de la paroscopía en el intestino grueso. De las 400 y pico de pacientes que nosotros operamos, la mayoría de las veces, no te diría casi, no me acuerdo bien ahora exacto el número, pero te diría un 80% que tenía el nódulo endometriósico en el intestino grueso, hicimos resección y la unión del intestino. De esas 400 y pico, solamente una requirió lo que se llama una ostomía. Eso también le da mucho pánico a las chicas, mucho pánico al Sí, paciente. Yo ese iba siempre, a ser mi siguiente tema. bueno, me adelanté, perdón. No, está bien, está perfecto. Cuando yo hablo con la paciente que tiene endometriosis y va a ir a una cirugía resectiva, porque tenemos en claro que la endometriosis profunda, grave,
el tratamiento de elección es la resección, o sea, sacar toda la cantidad de focos endometriósicos activos que existan, eso incluido el tabique rectovaginal, el recto, el sigmoide, el ovario, el quiste, el peritoneo, lo que sea. Eh, Solamente requirió una. La ostomía se hace. Una ostomía es sacar el intestino grueso para afuera. ¿Por qué se hace? Porque cuando uno está avesado en la cirugía de recto, las uniones que quedan muy cerca del ano, muy cerca del ano, más o menos por debajo de los 4 centímetros, esas uniones o anastomosis, como le decimos nosotros, pero yo le digo unión para no confundir a todos. Esa unión que queda muy cerca del ano tiene una alta probabilidad de no cicatrizar y abrirse y tener lo que se llama una peritonitis fecal, una inflamación Claro, del peritoneo a causa del- de la de materia la materia fecal fecal que se va, claro. que se escapa Entonces, por esas fisuritas. exactamente, esa ostomía lo que hace es proteger esa unión que yo hago y es de manera transitoria, no es de manera terminal y para siempre. O sea, después de los 120 días eso se vuelve a cerrar y las chances que tiene de filtración o de esa fisurita, como decís vos, a los 120 días ya está cerrada. Entonces, una de las chicas que tenía un compromiso del tabique rectovaginal con la cara anterior del recto a menos de 4 centímetros, lamentablemente se la tuvimos que hacer, pero se la cerramos y siguió su vida normal. Es Sí, muy en estos difícil 6 años yo conocí 2 chicas que tuvieron eso, las dos de la mano de tu bisturí. Uno una con la doctora justamente Videla, que fue la primera que conocí. Después en el grupo hay una de las chicas que estuvo en coma mucho tiempo. No quiero dar el nombre, No, no, no hace falta. pero siguió siendo paciente tuya, y ella dice que vos le salvaste la vida, porque ella tuvo una complicación muy severa, que terminó con un Sí, coma, y digamos, por eso lo que nosotros llamamos la bolsita de colostomía. Esto que exactamente. vos estás mencionando es la bolsita de colostomía. Yo Pero ya te digo, en 6 años de pasar chicas y chicas y chicas y cirugías y cirugías y cirugías, solo 2 casos donde la necesitaron, una por bueno, riesgo de vida, la otra por prevención, por así decirlo, de un riesgo de vida. exactamente. El que no tiene complicaciones es el que no opera. Y Claro, estas cirugías que hacemos con la doctora Videla Rivero son muy demandantes, engorrosas, porque nosotros predicamos que primero hay que llegar a la anatomía normal para ver qué después lo que tenemos que sacar. claro. Y habitualmente son cirugías engorrosas que si uno está acostumbrado es como si tocase una orquesta, porque yo sé los movimientos que va a hacer la doctora Videla Rivero, ya sabe los que hago yo, y es mucho más sencillo. Claramente, porque no todo es color de rosa, muchas veces las complicaciones existen y este Total. tipo de cirugía, que es más engorrosa, tiene un poco más de tasa de complicaciones que una cirugía común. Así que de eso también sabemos y nos enfrentamos a eso cotidianamente. Pero bueno, me Sí, ahí alegra hay que una la de las chicas que conozcas. escribe que le diagnosticaron en el intestino eso. En realidad, de las chicas, así como te digo que solo 2 necesitaron este procedimiento de todas las que conocimos, te puedo decir que un 60 o un 70% de las chicas, cuando hacen la resonancia, figura el famoso nódulo en el tabique Sí, recto sí. vaginal, que yo no sé si más allá del sangrado da algún otro síntoma, porque sé de muchas chicas que les confunden por ahí con síndrome de colon irritable, pero no sé si tiene que ver con la No, mira, localización de la endometriosis esto, o si es una combinación de patologías. la verdad que puede llegar a ser una combinación. También puede ser estrés, porque las chicas que pasan por eso y sienten el diagnóstico de tenés compromiso del intestino, se estresan mucho porque claramente no conocen o no están familiarizadas con el tema. Muchas de otras pacientes que hemos operado
no necesitaron resección colónica y pudimos desarmar el tabique recto vaginal, pudimos, para que entiendan, pelar como una banana el recto. Eso se llama shaving y lo que se Ujú. hace es pelar el Como recto. una afeitadita, Exactamente. Y después se porque dan, shave sí, exactamente, es es una afeitar. afeitada. Eso lo hacen mucho los indios, que son los indios de India, que son Sí, sí, sí. especialistas en estos temas. Y después hay otro tipo de resecciones que se llaman resección discal o discoide, que lo único que hace es sacar el nódulo. Si es factible, podemos hacer esa. Lo único que puede llegar a traer eso es lo que se llama un achicamiento o estenosis del recto, que es de difícil manejo. Por eso nosotros preferimos la resección. Pero bueno, si podemos hacer el shaving o el discal, también lo hacemos. Eh, Lamentablemente, la chica que escribió ahí, yo tengo compromiso intestinal y tiene que ir a ver a alguien que esté familiarizado con este tema. Totalmente. Eh, cuando, cuando ustedes operan para hacer una imagen visual, el intestino, corto aquí y uno. Exacto. O sea, el sector donde está el tabique, el Los, nódulo ese, lo lo sacamos cortan con intestino incluido y vuelven a a unir, coserlo. sí. Sí. Y la necesidad o no de una posible colostomía tiene que ver con dónde tendrían que hacer ese corte, la distancia al ano de dónde tienen que hacer ese corte, y influye también ¿cómo es que se llama? La debilidad que pueda tener el tejido intestinal. O sea, la endometriosis debilita el tejido intestinal también, las No es que paredes. no es que lo debilita, lo inflama mucho. Es una patología inflamatoria fibrótica. Entonces, lo que hace no es que debilita la pared, sino que muchas veces la engrosa. Y hay que sacar un segmento, el segmento que está afectado, para que yo tenga tejido vital de un lado y tejido vital del otro lado para que yo lo pueda unir. Por por eso estamos más a favor de eso que a la resección tipo shaving o la resección discal. Eso debilitaría más la Y pared. no solo la debilita, sino que también después hay que cerrarle con unos puntos especiales que hacemos nosotros adentro de la panza. Claro. Entonces, eso favorecería más a la aparición de la famosa fibrosis posoperatoria y generaría lo que se llama el achicamiento o estenosis del tubo digestivo. Pero Ah, bueno, si yo tengo un intestino que es más grueso de lo habitual, más grueso me refiero a más ancho, y ujú. yo puedo hacer esto sin que comprometa la totalidad de la circunferencia, podemos hacerlo también. Pero bueno, eso Claro. se ve, lo que Claro, yo porque siempre le digo, convengamos que el intestino tiene el famoso movimiento peristáltico, que es como esa sí, onda que impulsa que todo lo que está pasando sí, eh, circule. Si yo toco la parte nerviosa o se hace la fibrosis, que sería como la cicatrización queloide, esos costurones sí, que le quedan a exactamente. algunas personas cuando cicatrizan un corte común, le estoy restando ese movimiento que tiene que hacer el Y intestino de onda. ese segmento está un poco más perezoso, digamos, pero después recupera. Lo que pasa es que se achica la luz y no Ujú. puede pasar la materia Claro, fecal por ahí. Pero eso es en algunas circunstancias, no siempre. Nosotros está. no tuvimos estenosis nunca, o sea, nunca digas Sí. nunca, pero por ahora no tuvimos ninguna. Bueno, no, pero está bien porque eso da tranquilidad, porque nosotras en general, sí al 100% de las que tienen una endometriosis intestinal, cuando le hablan de la cirugía, le mencionan las posibilidades de la colostomía, sí, colostomía se dice. Colostomía. Ahí le mando un saludo Eh, a Fernando Gorosito que me dice, hola Gonza, ah, bienvenido. mirá, ahí está, Fergoro. Hola, Doc. Él también nos ha padecido en los vivos. Eh, a todas les dicen que existe la posibilidad y nosotras tratamos de Sí, explicarle que no se tienen que asustar, sino que es parte del trabajo como médicos. Ustedes tienen que alertar la situación. No sí. quiere decir que vaya a suceder. No, lo que yo siempre digo, que ya después de tantos años eh, es como un cliché que tiene el cirujano,
que no siempre, no es el 0% de los casos, tampoco es el 100% de los casos, y en todo caso, si eh, en el transcurso de la cirugía o en el posoperatorio necesita una colostomía, es de forma transitoria, que conlleva un montón de cosas, ¿no? Adaptarse a la bolsita, vivir de otra manera, pero es algo transitorio, no es algo que es para siempre. Sí, no, y, de todas maneras es un reingreso a quirófano, con el estrés Sí, que eso implica. es una Pero cirugía más chica, sí, que lleva una costura en el intestino, pero lo que uno trata de, de prevenir es una infección más severa. total, o sea, en el caso, estamos hablando de que en 400 casos uno Mm, solo, sí, insiste que nosotras en 6 años que han pasado miles de mm, chicas, conocemos dos, pero siempre es para prevenir un un mal riesgo mayor. mayor, Exactamente. porque convengamos que los intestinos eh, tienen contenido sucio, Sí, son nuestros desperdicios. Entonces, exactamente. que se filtre eso en un lugar donde hay heridas, donde hay cicatrizaciones y demás, va al torrente sanguíneo directamente. Sí, Entonces, es termina en una... preferible terminar en una colostomía que en un cuadro séptico. Exactamente, una sepsis a foco abdominal. Lo que yo le quiero decir Claro, a las chicas que tienen este problema es que no sufran de más, que tiene solución y tienen que buscar a los indicados, pero que no sufran. Nosotros entendemos que es un problema grave de salud, no solo de su salud, sino de salud de lo que nosotros llamamos asistencial, total. que hay un montón de chicas que lo sufren y hay un montón de chicas que tienen con esto y deberían consultar y buscar a las personas indicadas. Claro. Y siempre que haya un tabique eh, en el recto vaginal, no, al revés, un nódulo en el tabique recto vaginal, son tantas Sí, palabras que se sí. me enredan, eh, es quirúrgico o el tratamiento hormonal, si está funcionando el dienogés, por ejemplo, para todo lo demás, puede mantener aplacado eso y podemos convivir Mira, ya que está con, con eso. el doctor Gorosito en la sala, uno Vamos a, de... No, no, uno vamos a aprovecharlo. una de las pacientes que operamos con Gorosito en el hospital, pudimos separar el nódulo del tabique rectovaginal, lo pudimos separar y el doctor Gorosito maravillosamente se lo sacó del tabique, o sea que quedó libre de enfermedad y después le puso un dispositivo intrauterino hormonal y esa chica anda muy bien. O sea, no significa, pero la mayoría de las veces cuando hay compromiso por endometriosis del tabique recto vaginal o del torus uterino, que es la proyección del cuello uterino en la cavidad abdominal, cuando hay compromiso de los ovarios, cuando hay compromiso de los ligamentos útero-sacro, cuando hay compromiso de los ligamentos de los ovarios, cuando hay compromiso, la cirugía es lo más indicado. Sí se puede complementar con hormonas, está más que estudiado y es favorable. De hecho, se pueden hacer ciclos primero de hormonas para reducir esos focos y después terminar operándola. Pero la cirugía es lo que en cierta medida va a llevar a mejor sobrevida y mejor calidad de vida de esta chica. Y una vez que se hace la cirugía, hay que tener cuidados especiales, hay que una alimentación diferente. Mira, la alimentación cuando hay resecciones colónicas es al principio nada más, 1 o 2 semanas, pero después vuelven a su alimentación habitual. Sí, yo he escuchado y hay estudios hechos de que hay alimentaciones antiinflamatorias, Ujú. de protección colónica, y eso hay muchas chicas que le ayudan. No siempre es la solución, pero le ayudan en su calidad de vida. Pero en la recuperación no es que esto va a implicar, en la recuperación posoperatoria, no es que va a implicar
que solo podamos comer zapallo durante 10 días, por ejemplo. No, 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 no. A ver, esto es muy simple. Si yo hago una resección colónica, sí por ahí 1 o 2 días se queda sin alimento porque es el ABC de la cirugía Ujú. colónica y después una vez que empieza a volver a tener funcionalidad ese intestino, empieza con una dieta blanda primero y después sí puede agregar pollo, puede agregar carne y puede agregar pescado. No significa que, o sea, no se va a morir de inanición durante un mes, ¿se entiende? Sí, Eh, y tampoco es que eh, va a haber un riesgo en que lo que coma le produzca una diarrea no, espantosa, no, o no, sea, no. dentro de Es, parámetros normales, pero no es que va a estar a gelatina y puré no, para no, no no, no. tener De hecho, complicaciones. lo único que puede llegar a pasar es que el tránsito del intestino se ponga o un poco lento o un poco más rápido, pero eso después de 6 meses de cirugía o un año se vuelve a normalizar como era antes. De hecho, muchas pacientes que operamos con resección colónica tenían constipación o diarrea y después terminaron con un tránsito intestinal normal. O sea, Perfecto. así que eso no conlleva ningún tipo de perturbación en su vida. El, ese nódulo puede modificar nuestro tránsito intestinal, puede generar alguno de los dos extremos, Sí, sí, puede pasar. Puede sequedad pasar. o exceso. Sí, sí, muchas veces, por eso hay muchos estudios ahora de nutrición, microbiota y motilidad colónica en pacientes con endometriosis. Se está empezando a estudiar eso. Ahora, en los últimos años ya se vio que pacientes con una alimentación que se llama antiinflamatoria para producir una buena microbiota Ujú, o con probióticos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen constipación o diarrea y antes de la cirugía se prueba esa dieta para que pueda ujú. llegar mejor y pueda tolerar mejor la cirugía. Ah, y cuando nos operan, en general, las condiciones para el alta son haber ido a hacer pis en Sí, criollo y haber ido también con el segundo, o sí, sea, a defecar. Eso también se espera cuando hay una recesión colónica o como el intestino, porque además yo me imagino, no sé, desde mi ignorancia, te hacen la purga antes de la cirugía, o sea, el intestino queda totalmente limpio y vacío. Dos sí, días sin darle nada. Cuando empiezan a darle, empiezan por ahí con un purecito. No tiene nada para sí. despedir ese intestino. No, vos tenés que Pobrecito. pensar que la fisiología del intestino es cuando el bolo alimenticio llega a la primera parte del intestino grueso, tarda más o menos entre 12 y 24 horas en llegar al recto, que es donde nosotros la operamos. Ujú, Básicamente, lo que hay que esperar es que la paciente tenga un buen tránsito intestinal, que elimine gases, o sea, pedos, ujú. Sí, porque muchas pacientes tienen un periodo de compensación entre 7 y 12 días, así que no la voy a claro. dejar internada 12 días, ni 7 tampoco. Ah, y Eh, eso que mencionaste recién es más doloroso y peor que la materia porque, fecal, los gases. ah, en las pacientes con endometriosis profunda, Yo tengo endometriosis profunda, así que no sé si es debido a eso o en general, pero muchas veces te duele la espalda, por ejemplo, a la altura de los sí, riñones, y sí, en realidad son gases. Uno dice, no, es esto, y son gases, pueden doler en cualquier lugar del sí, intestino. Y sí me sí, pasaba cuando menstruaba, que tenía muchísimos gases, además muy olorosos, disculpen que sea tan sí. escatológica, o sea, más que en el resto del ciclo. O sea, Para mí fuera de la menstruación eran lo de una persona normal. En ese no es, momento, esos días era imposible acercarse a mí, no pobre es mi marido. para mí no es escatológico, es preferible perder un amigo y no una tripa, como decía un viejo Total, profesor mío. eso decía el padre de un amigo, no Entonces, sé. Eso. eh, eso tiene que ver mucho con la microbiota y con las hormonas que maneja la mujer. No significa que a todas les pase, pero hay pacientes que tienen ese trastorno, pero después se tiende a regularizar.
Sí, ¿Cuánto? Depende y mucho del organismo. en un posoperatorio, supongo que es lo único que tiene para despedir. No, hay mujeres de tránsito lento que por más que uno lo limpie, siempre tiene un poco resto de materia fecal, pero habitualmente entre las 24 y 48 horas ya puede eliminar materia fecal. Ah, bueno, Aunque, entonces no es que es algo lento. Y después lo que sí tenemos que tener buen diálogo, o sea, porque estos temas en general nos dan mucho pudor. sí, Entonces las chicas no le preguntan al médico cuánto voy a tardar en poder ir al baño, es normal que tenga diarrea, es normal que esté seca, el tema de los gases, eh, el famoso meteorismo, no son temas que se hablen cómodamente. mira, Y yo después estamos habitualmente, en casa dándonos manija, no, porque hace 7 días que no puedo ir al baño, me operaron, pasaron 6 días y nos comimos la cabeza, sin bueno, preguntarle a nadie. claro, yo le cuento todo a la paciente. Claro. Cuando me viene a ver a mí en mi consultorio, le digo, si te tengo que sacar un pedazo de intestino, vas a estar internada entre 5 y 7 días, habitualmente más 5 que 7. Tu panza, no todas son iguales, pero la panza al principio va a estar un poco hinchada, después vas a empezar a eliminar gases, una vez que eliminas gases vas a empezar a eliminar materia fecal. El intestino muchas veces tarda entre 7 y 12 días, así que no hay que desesperarse. Es un proceso habitual. Pero bueno, es porque yo por lo menos como coloproctólogo estoy habituado a manejar este tipo de Claro. temas. Sí, No a sé si, veces, viste, es el pudor esto que nos metieron en la cabeza como si tuviésemos que avergonzarnos de cosas que fisiológicamente son necesarias. no tienen nada que avergonzarse y no tienen que tener miedo tampoco. Tampoco es Eh, que uno va a andar por la vida hablando de cómo son sus heces, sus humores y demás, bueno, perdón, pero pero en yo el momento en el que se necesita hablar es algo natural. ahora voy a ser escatológico yo. Sí, A ver, yo en mi consultorio hablo de esto, cómo haces claro. caca, cuántos pedos te tiras por día, cómo es la materia fecal, si es como una salchicha, si son como piedritas. No hay que tener vergüenza. Yo siempre le digo a la paciente o al paciente que me viene, porque no solo veo mujeres, Sí, sí. me viene y le digo, Sí, mira, con la parte oncológica ves claro, de los dos lados. la vergüenza la dejaste ahora en la puerta cuando entraste al consultorio. Así que conmigo puedes hablar tranquilamente de todo. Y eso es lo importante, o Totalmente. sea, forjar un lazo o un vínculo con el paciente, no solo deposita la confianza la paciente en vos y en el equipo que tenés al lado, porque yo no trabajo solo, trabajo con la doctora Viola Rivero. Entonces, al tener esa contención, tanto la psicológica como la nutricional y la quirúrgica, la paciente se siente muy segura. Totalmente. Y también, de hecho, muchas de las mujeres que nos vienen a ver vienen con un cuadernito y dice, doctor, tengo unas preguntas. Y habitualmente Nosotras aconsejamos que hagan eso. son entre 20 y 30 preguntas que hay que responder, pero no importa. No, No hay ningún nunca problema. ponemos números, No, pero no. nosotras decimos que las dudas se las anoten porque después estás ahí en la consulta y te olvidaste las 3/4 partes de las cosas. Y yo si dentro de esas 20 preguntas no están lo que yo tengo que decir, también le cuento lo que yo le acabo de Claro. contar. De, ¿Sí? porque también hay muchos, no sé si son mitos, pero tenemos esta idea de que el tránsito intestinal tiene que ser para todos igual. No. Eh, Después de cada comida hay que ir y hacer caca, si no, sos constipada, o sea, es como que estamos, no sé si le pasa a los varones, porque no he hablado con los varones de este tema, pero a las mujeres nos preocupa mucho Sí. el tránsito intestinal. Mira, ¿Hay para, algún parámetro? ¿Cómo sabemos si mira, es saludable o no? para definir una constipación o una diarrea depende de cada paciente. O sea, porque hay, por ejemplo, hay pacientes que van 3 veces por día, que es normal en su ritmo catártico, y hay pacientes que van una vez por semana, y eso no significa que sean constipadas, sino que su fisiología colónica tiende a ser un tránsito lento. Pero bueno, eso es otro capítulo aparte de la endometriosis. Es un poco más largo, un Sí, poco más complejo, sí, porque hay que sí. estudiar un poco lo que come, cómo es lo que nosotros llamamos el diario catártico, preguntarle día por día, o sea, dependen muchas cosas. Pero lo normal
es lo que uno va haciendo en el resto de su vida, o desde que empezó su vida. Si habitualmente la mujer es constipada, muchas veces está ligado a que está fijada en la etapa anal porque desde su educación le dijeron, vos no tenés que hacer caca en otro baño que no sea el de tu casa. Entonces va a un lugar, tiene ganas de hacer caca y no va, y O va a sea, hacer caca. se va de ¿Se entiende? vacaciones y está los 10 días sin ir Sí, al baño. sí, muy habitual eso, porque no Sí, es su baño, porque... eso lo hablamos muchísimo con las chicas. También te pasa con el trabajo. Es como Y el sí, otro día estuve con una de las chicas que me decía, yo trabajo hasta las 3. A las 3:30 de la tarde tengo que tener un baño cerca, porque si no, porque ella en el trabajo no va. está Entonces es como que bien, su cuerpo se programó para claro. ese horario en el que sale de trabajar. Cuando trabajas muchas horas, no sé si es que es algún tipo de bloqueo No, o... el mecanismo de la defecación es extremadamente complejo. Hay una parte que nosotros no la manejamos, que la maneja el sistema nervioso autónomo, y por eso hace lo que quiere. Y eso incluye los procesos de acomodación y de relajación del piso de la pelvis. Y después, cuando nosotros tenemos conciencia de la defecación, si es un momento socialmente aceptable, se encadenan las ganas. Ahora, muchas de las chicas o muchos de los pacientes no siempre es un buen lugar, entonces deciden inhibir lo que se llama el reflejo recto anal inhibitorio. No me gusta Sí, dar nombres difíciles, pero para que se entienda. Uno bloquea un reflejo y no hace caca. Y hace caca cuando el cerebro considera que es apropiado. Pero bueno, le pasa a muchas chicas. Pero esto es otro tema aparte de lo que es el compromiso de la endometriosis intestinal. porque sí es real que somos más, somos tendientes en lo que vemos en los grupos, las pacientes con endometriosis y con compromiso intestinal, a cualquiera de los dos extremos, o la constipación o el exceso o terminar de comer y ir en una hora 4 o 5 veces, eh, también tiene que ver con la textura y demás. El exceso el uso de laxantes para las que están constipadas o el uso de astringentes para aquellas genera como un acostumbramiento o algo en el hígado, en el intestino que pueda traernos inconvenientes en el mediano y largo plazo. Mira, la constipación muchas veces es un problema no de funcionamiento, sino de fisiología. Que las chicas no toman suficiente agua, no tienen una dieta adecuada, o les pasa esto que cuando no es un momento socialmente aceptable, inhiben, entonces pasan 2 o 3 días hasta que vuelven a tener el complejo defecatorio. El tema de la diarrea también se debe muchas veces a que o las chicas se pasan del uso, por ejemplo, de laxantes Analgésicos, analgésicos también que o irritan. analgésicos. Sí, sí, absolutamente. Está lo que se llama colopatía por analgésicos que da diarrea. Así que muchas veces estas chicas que tienen endometriosis intestinal y toman además analgésicos durante todo el ciclo, les pasa esto, una colopatía por analgésicos se llama, y tienen diarrea. Así que más que nada, muchas veces le preguntamos nosotros, ¿cuántos analgésicos tomás durante el mes? Ah, no, todos los días si no tomo un ibuprofeno o un paracetamol, no puedo salir a trabajar. Y eso genera un gasto en la salud pública el doble de que si nosotros la tratamos como la debiésemos tratar. ¿Se entiende Sí, lo que quiero decir? sí, Pero bueno, sí, para, lo hemos planteado en cada puerta que hemos golpeado, que sin diagnóstico y sin tratamiento somos más caras sí, que con un olvídate. diagnóstico temprano. Es espantoso ponerlo en esos términos. No, no, es que lo dicen, Pero, cuando uno estudia enfermedades, estudia también epidemiología, y en todos los trabajos epidemiológicos de endometriosis hablan que es más caro una chica con endometriosis que no se trata que una chica que se claro, trata. O sea, es es que más barato. lo hemos planteado en este simple paralelismo de decir, no hay cobertura del dienogés. Sale más Debería. barato pagarles el dienogés, cubrir el 100% del dienogés como medicación crónica
o de cualquier otro anticonceptivo que se tome, pero el Dienogés es el más Mm, costoso, que mm. tener 2 días, un día al mes o dos en la guardia a Sí. una persona. Es carísimo para la obra Cua- social, para la prepaga, para el sistema público, y muchas tener veces eso. 4 o 5 días al mes por ahí, no 2 o 3 Total, días. total. Estoy de Pero acuerdo. bueno, te hago dos consultitas que tienen acá las chicas, así me, también me contás dónde estás atendiendo, porque muchas preguntaron eso. A mí me aparecieron en la resonancia pequeñas imágenes focales en la pared serosa del útero posterior y pared anterior del recto medio y recto inferior. ¿Eso puede Ujú. ser para cirugía? Debería ser. Por Ah, lo menos para una perfecto. laparoscopía diagnóstica y movilizar y llegar a la anatomía normal y ver si se pueden sacar. Está. Esto no es lo mismo que el famoso nódulo en el tabique. Es muy parecido. Lo que pasa es que el tabique rectovaginal es una formación que no es tangible, es una formación que la da la pared de la vagina y la Ujú. pared del recto. Es un espacio virtual que nosotros cuando lo operamos lo separamos para ver la cara del recto y la cara de la vagina, la cara posterior de la vagina. Claro, Entonces ella muchas estaría entre veces lo que es el intestino y el útero, un es poquito más arriba. en Es la el... vagina, es No, no, así. lo Acá que plantea esta chica sí, eh, está más está un abajo. poquito más... El tabique recto vaginal cuando llega al periné hace como un triángulo, así como yo le Ujú. estoy mostrando, y hay un nódulos que se pueden formar en ese triángulo. Ah, Pero si uno no ah, separa todo, si no separa todo, no sabemos si está pegado en el recto o está pegado en la vagina. Muchas veces podemos separar eso y se puede limpiar la cara posterior de la vagina y no hace falta tocar el recto, pero debería ir a cirugía, que consulte claro, a un especialista en esto. Y, perfecto. y Luciana Villegas, no sé si es paciente tuya, pero dice que bueno oírlo así. Quisiera verlo el jueves 21, estoy en Capital, pero no sé si ella es paciente tuya o si lo no, que te está pidiendo es una consulta vía Instagram. no, no, en mi perfil están todos los datos donde pueden contactarme. Yo habitualmente atiendo los viernes a la tarde, y si no está también mi mail, está todo, o sea, Ujú. me pueden contactar. Para Que turno se queden con tranquilos. vos es proctología que tienen que pedir, ¿no? Sí, igual, sí, ahí Ahí pregunta una de las chicas. está en mi perfil de Instagram está el link que la lleva a poder pedir turno con proctología, sí. Ah, perfecto. Al parte de tu consultorio estás en el Clínicas, ¿haces consultorios Sí, externos? hago los martes, estoy ahí desde las 9 de la mañana hasta que se termine, Ah, y después hago mi consultorio particular, que ahí lo pueden contactar tranquilamente. Y ¿en alguna otra clínica o no, lugar? lo que hacemos es, obviamente todo el equipo viaja a diferentes sanatorios cuando tenemos que operar a alguna paciente de estas complejas. Pero Ah, habitualmente tratamos de operar todas las pacientes con endometriosis, tratamos de estar los dos o los tres médicos que conforman el equipo. perfecto. Así que No me sé pueden si contactar crees por... que de todo esto que estuvimos hablando, si me olvidé de hacerte alguna pregunta, alguna cosa que te parezca importante. Sí, no le tengan miedo a esta enfermedad, es una enfermedad que las invalida porque le da mucho miedo, porque no saben de lo que se trata. Es una enfermedad que en manos especializadas se puede resolver. Hay un montón de tratamientos que podemos llevar adelante. Hay, como siempre, yo lo tomé de ustedes. Si duele, no es normal, así que consulten. Nadie las va a juzgar, o por lo menos nosotros no juzgamos a ninguna chica que tenga este tipo de dolor. Y bueno, las espero si tienen alguna consulta o la doctora Viela Rivero también. Siempre las puertas del consultorio abiertas. Y para ustedes también, Puede obvio. pasar que al revés yo vaya a una consulta con un coloproctólogo porque tengo sintomatología y que el hallazgo sea al revés, no sea ginecológico, Sí, sino desde la parte proctológica sí, que sí, por con los supuesto. estudios se encuentre en la Sí, endometriosis.
por supuesto, ha pasado muchas veces, de chicas que venir con alteración del ritmo de evacuación y yo diagnosticar una endometriosis, porque a nadie nunca se le ocurrió, Ah. y ahí entra en juego la doctora Videla Rivero, que estamos en Y, permanente y en contacto. la formación que tienen ustedes en la residencia y en todos los años de estudio que les lleva a llegar a donde están, ¿está incluida la endometriosis como una posible patología Sí, intestinal sí, o sea, la nosotros estudian? en el hospital de clínicas, al menos la residencia que yo tengo más contacto, los chicos siempre la piensan. O sea, le enseñamos a pensar que es una patología más. Así que en el algoritmo diagnóstico de descartar patología del intestino grueso y o ginecológicas está la endometriosis profunda. De hecho, ahí en el hospital también está el equipo de endometriosis profunda, que está el Gorosito, y Sí, los chicos patologías siempre... veninas. sí. Así que hay que pensarlo, siempre. No, eso está buenísimo, porque al ser una patología transdisciplinaria, las Sí, otras disciplinas tienen que también saber sí, que sí, existe al por supuesto momento que sí. de, aunque después lo deriven a un a un ginecólogo para que haga bien el diagnóstico completo y demás, que las otras especialidades eh, también estén ahí pendientes Nosotros, de nosotros diagnosticarnos. al cirujano joven le enseñamos que debe sospecharla. O sea, forma parte del estudio o del campo de estudio de la cirugía general. Sí, tenemos muchas esperanzas de que esto cambie la realidad de las futuras pacientes, porque nosotras en este camino, chicas diagnosticadas recién a los 40, 45 años, eh, muchas mujeres que nos dicen en las charlas, yo debo haber tenido eso, pero nunca, mujeres de más de 60, 65, yo debo haber tenido eso, pero nadie, porque me pasaba todo eso. Entonces, bueno, esperemos. Ahora creo que la estadística dice que son más o menos 8 profesionales y entre 8 y 10, 5 y 10 años para el diagnóstico. Esperemos que esa Exactamente. brecha con la formación de los nuevos profesionales se vaya Acortar. acortando y se vaya Y achicando. eso es lo que buscamos. Yo, Perfecto. Andrea, me pongo a tu disposición también de todas las chicas y cuando necesiten, bueno, vos tenés mi teléfono, Sí, si hay alguien que la necesita, se lo podés dar, no hay ningún problema. ¿Eh? perfecto. Te agradezco muchísimo, súper cálido. No tenía que ser el martes pasado, se ve. No, no, tenía que Instagram ser hoy. estaba en nuestra contra, ¿viste? Que lo que sucede Sí, sí. conviene. Hoy con la lluvia hay más chicas en casa que tienen más tiempo, volvieron más rápido de la calle y tienen más tiempo también para poder mirarlo. Ahí sin Luque dice que ya sacó turno con vos. Te Ahí espero. se te va a llenar un poquito la agenda en estos días, No, no, seguramente. no pasa nada, estamos para eso, para ayudarlas, así que las espero. Un Muchísimas placer, gracias. no, un placer haberme que me hayas Ahora yo te invitado. pongo como colaborador para que las chicas te tengan ahí a Dale, mano para poder saltar a tu perfil y hacer todas las consultas. bueno, te mando un beso grande y un beso a todas las chicas y las espero. Chao. Muchísimas gracias. Chau, Chao. chau.